Nadie esperaba que el primer sonido del proyecto Apex fuera un latido. No una alarma. No una explosión. No un rugido. Un latido profundo, irregular, amplificado por las paredes blancas del laboratorio orbital Helix 9, como si algo demasiado grande para existir hubiera decidido, por primera vez, seguir vivo. Los observadores del Consejo Galáctico no se movieron. Sus cuerpos estaban entrenados para no reaccionar ante lo imprevisible. Pero incluso ellos sintieron una incomodidad difícil de nombrar cuando la masa oscura dentro del tanque de contención se contrajo, y luego volvió a expandirse. Apex aún no tenía nombre. Aún no tenía historia. Pero ya tenía presencia. El tanque translúcido contenía una criatura que no pertenecía a ninguna rama conocida de la vida galáctica. No era mamífero. No era reptil. No era insecto. Era una síntesis diseñada con precisión quirúrgica, fibras musculares tomadas de depredadores de gravedad alta, sistema nervioso de especies hiperreactivas, estructura ósea reforzada con compuestos biológicos que ninguna evolución natural habría permitido. Y, aún así, algo faltaba. El Consejo no lo había pedido, pero los humanos insistieron. Emoción. No en forma de algoritmo. No como simulación química. Sino como experiencia. El proyecto Apex nació de una humillación silenciosa. Durante décadas, la humanidad había sido clasificada como una especie peligrosa, pero desordenada. Capaz de actos heroicos impredecibles y atrocidades innecesarias. Demasiado emocional. Demasiado impulsiva. Demasiado difícil de controlar. Sin embargo, cada vez que la galaxia necesitó soldados que no se quebraran ante el miedo, exploradores que avanzaran cuando la lógica decía retroceder, o ingenieros que improvisaran soluciones imposibles, los humanos estaban allí. Eso inquietaba al Consejo. Así nació la idea, crear al depredador perfecto usando la biología de toda la galaxia, pero sin los defectos humanos. Sin apego. Sin duda. Sin compasión. Un arma viva. Los humanos aceptaron participar solo con una condición. Que Apex no fuera tratado como un arma. Cuando los primeros técnicos humanos llegaron a Helix 9, no trajeron látigos neuronales ni protocolos de dominación. Trajeron mantas térmicas. Luces suaves. Rutinas. Y algo que hizo que varios observadores del Consejo inclinaran la cabeza con desconcierto. Una voz. Una voz calmada, constante, que hablaba incluso cuando nadie creía que Apex pudiera escuchar. Al principio, el organismo dentro del tanque no reaccionó. Sus sistemas se desarrollaban a una velocidad imposible de seguir en tiempo real. Sus músculos se contraían, crecían, se reorganizaban. Su cerebro generaba redes neuronales que ningún escáner podía mapear por completo. Pero cuando la voz humana se repetía, día tras día, siempre con el mismo tono, algo comenzó a cambiar. Los latidos se estabilizaron. Las contracciones violentas cesaron. Y en el registro sensorial apareció algo que ningún científico había anticipado: sincronización. Apex no solo crecía. Aprendía. Cuando el tanque fue drenado por primera vez, el aire de la sala pareció volverse más pesado. La criatura se incorporó lentamente, su cuerpo cubierto por una piel oscura y densa, atravesada por fibras que se movían bajo la superficie como si tuvieran vida propia. Sus extremidades eran demasiado grandes. Sus garras, demasiado precisas. Sus ojos, aún cerrados, emitían una actividad neural intensa. Cualquier otra especie habría activado los protocolos de supresión. Los humanos no lo hicieron. Se limitaron a acercarse, despacio. Apex abrió los ojos. No atacó. No rugió. No mostró los colmillos. Giró la cabeza. Buscó la fuente de la voz. Ese fue el momento exacto en que el proyecto Apex dejó de ser un experimento controlado. Porque lo que apareció en la mirada de la criatura no fue hambre. No fue agresión. No fue dominio. Fue reconocimiento. Los sensores registraron un pico abrupto de actividad emocional. No una emoción específica, sino la capacidad de sentirlas. Algo que ningún depredador diseñado debería poseer. Uno de los observadores del Consejo susurró que aquello era un error. Los humanos no respondieron. Sabían lo que estaban haciendo. O, al menos, creían saberlo. En los días siguientes, Apex fue expuesto a estímulos cuidadosamente medidos. Sonidos.
Luces. Movimientos. Siempre acompañados por la misma presencia humana. La criatura aprendió rápido. Demasiado rápido. Reconocía patrones. Anticipaba rutinas. Ajustaba su postura para no parecer amenazante cuando los humanos se acercaban. Pero cuando un técnico no humano intentó interactuar con él sin previo aviso, Apex se tensó. No atacó. Simplemente se interpuso entre el técnico y el humano más cercano. El consejo comenzó a inquietarse. Apex no estaba desarrollando obediencia. Estaba desarrollando apego. Los informes se acumularon. Cada uno más incómodo que el anterior. Apex no respondía a jerarquías impuestas, pero reaccionaba de inmediato a cambios en el estado emocional humano. Si un humano estaba tenso, Apex se acercaba. Si estaba calmado, Apex se relajaba. No necesitaba órdenes. Le bastaba intención. Algunos miembros del consejo propusieron una recalibración forzada. Eliminar los vínculos antes de que se solidificaran. Reentrenar al organismo con métodos más eficientes. Los humanos se opusieron. Argumentaron que Apex no era un fallo, sino una prueba. Una prueba de que la verdadera fuerza no estaba en eliminar la emoción, sino en dirigirla. El consejo aceptó a regañadientes. Por el momento. La última línea del informe del capítulo 1 fue clara y fría. El organismo Apex demuestra una capacidad de vínculo selectivo con la especie humana. Recomendación: observar con cautela. Advertencia: este proyecto podría redefinir el concepto de arma viva. Y nadie, en ese momento, entendió lo que realmente significaba. Porque Apex aún no había aprendido a matar. Pero ya había aprendido a amar. Aprendió a amar antes de aprender a matar. El primer error del Consejo Galáctico fue asumir que Apex aprendía como una máquina. El segundo fue creer que el tiempo jugaba a su favor. Apex no necesitó meses para adaptarse al entorno. Le bastaron días. Su cerebro, diseñado con capas neuronales superpuestas de especies cazadoras, no solo procesaba información, la relacionaba. La reinterpretaba. La sentía. Cada movimiento humano era observado. Cada respiración, registrada. Cada cambio mínimo en el tono de voz quedaba grabado en patrones que Apex no olvidaba. No entendía palabras. Pero entendía intención. Cuando los humanos entraban a la sala, Apex bajaba ligeramente la cabeza. No como señal de sumisión, sino de ajuste. Reducía su altura. Contraía los músculos visibles. Hacía su cuerpo menos amenazante. Los sensores marcaron aquello como comportamiento anómalo. Los humanos lo llamaron aprendizaje social. Apex aprendió rápido que sonidos precedían al alimento. Que luces indicaban descanso. Qué pasos eran conocidos y cuáles no. Pero lo que más rápido aprendió no estaba en los protocolos. Aprendió cuando un humano tenía miedo. Cada vez que eso ocurría, Apex se acercaba. No tocaba. No invadía. Simplemente permanecía cerca. Como si su sola presencia pudiera estabilizar algo invisible. El consejo observaba desde las plataformas elevadas, incómodos. Nunca habían visto un arma que buscara reducir el estrés de sus operadores. Nunca habían diseñado un depredador que adaptara su comportamiento para tranquilizar a otra especie. Eso no estaba en ningún manual. Uno de los científicos no humanos propuso un cambio de enfoque. Si Apex no respondía a órdenes directas, se introducirían estímulos de dominación. Microdescargas. Restricciones físicas. Señales químicas de jerarquía. Los humanos se opusieron. Explicaron que Apex no estaba rechazando el control, sino que estaba aprendiendo otra forma de relación. Que imponer miedo solo rompería algo que aún se estaba formando. El consejo permitió un experimento limitado. Una sola prueba. El técnico asignado no era humano. No entendía el concepto de vínculo. Para él, Apex era un organismo que debía aprender su lugar. Se acercó sin aviso. Activó un emisor de control neural de baja intensidad. El efecto fue inmediato. Apex se tensó. No atacó. No rugió. No retrocedió. Sus ojos se abrieron por completo. La sala se llenó de un silencio denso, como si el aire mismo esperara una decisión.
Los sensores mostraron un aumento brutal en la actividad muscular. Apex podía matar en menos de un segundo. Todos lo sabían. Pero no lo hizo. Giró la cabeza. Buscó a los humanos. Ese gesto, mínimo y devastador, hizo que varios observadores apartaran la mirada. El técnico retiró el emisor, molesto. Clasificó la reacción como resistencia primaria. Los humanos lo vieron como otra cosa. Apex no había obedecido. Había elegido. Desde ese día, el consejo empezó a dividirse. Algunos insistían en que Apex debía ser reentrenado antes de que el apego humano se convirtiera en un problema estratégico. Otros, más silenciosos, comenzaban a sospechar que ese apego era precisamente lo que hacía al proyecto peligroso de una forma nueva. Apex comenzó a imitar comportamientos. No los útiles. Los humanos. Se sentaba cuando ellos se sentaban. Permanecía quieto cuando trabajaban. Observaba durante horas sin moverse, como si cada segundo compartido fuera información valiosa. Cuando uno de los humanos se enfermó y faltó varios ciclos, Apex mostró signos de alteración. Caminó en círculos. Emitió sonidos bajos, casi imperceptibles. Rechazó alimento. Los registros marcaron comportamiento dependiente. Los humanos marcaron preocupación. Cuando el humano regresó, Apex se calmó de inmediato. Ese fue el primer momento en que el consejo comprendió que Apex no era solo inteligente. Era emocionalmente coherente. No reaccionaba al entorno. Reaccionaba a las personas. La idea de que Apex pudiera ser desplegado como arma comenzó a parecer cada vez más absurda. No porque no pudiera matar, sino porque no lo haría sin una razón que él considerara válida. Y esa razón no estaba escrita en ningún protocolo galáctico. Los entrenadores no humanos comenzaron a sentir algo nuevo, incomodidad. Apex no los atacaba, pero tampoco los reconocía. Pasaban frente a él como sombras irrelevantes. Su atención regresaba siempre a los humanos. Eso era intolerable. El consejo autorizó un cambio. Se asignaría un entrenador principal. Uno que no creyera en vínculos. Uno que entendiera dominación. Un entrenador que no pidiera permiso. Los humanos protestaron. Fueron ignorados. El informe del final del capítulo 2 fue breve, casi indiferente. El organismo Apex presenta una fijación conductual hacia la especie humana. La fase de condicionamiento emocional ha superado los parámetros previstos. Se autoriza intervención correctiva inmediata. Apex no entendió el informe, pero sintió el cambio. Y por primera vez desde su creación, bajó las orejas. El error que nadie quiso admitir. El nuevo entrenador llegó sin anunciarse. No pidió informes emocionales. No revisó registros de comportamiento. No preguntó por rutinas ni por vínculos. Solo miró a Apex como se mira a un objeto que aún no ha sido usado. Para él, la criatura no era un ser en desarrollo, ni un experimento delicado. Era un fallo que debía corregirse. Un depredador que había aprendido cosas innecesarias. Cosas humanas. Desde el primer día, cambió todo. Las luces dejaron de ser suaves. Los horarios se volvieron irregulares. La voz humana desapareció. Apex lo notó de inmediato. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Los músculos permanecían tensos incluso en reposo. Sus movimientos, antes fluidos, se volvieron medidos, contenidos, como si algo invisible estuviera siendo comprimido dentro de él. El entrenador lo observaba desde la sala de control con una satisfacción fría. La criatura estaba confundida. Eso era bueno. El primer ejercicio fue simple, dominación espacial. El entrenador entró solo, sin protección visible, con la seguridad absoluta de quien confía más en el control que en la fuerza. Activó los campos de restricción parcial, diseñados para limitar los reflejos sin inmovilizar por completo. Apex no se movió. Sus ojos siguieron cada paso. El entrenador avanzó deliberadamente hacia uno de los humanos presentes detrás del cristal de seguridad. No lo tocó. No lo miró siquiera. Solo se colocó demasiado cerca. Fue entonces cuando Apex emitió un sonido bajo. No era un rugido. No era una amenaza. Era una advertencia. El entrenador sonrió. Activó el emisor neural.
El dolor fue inmediato. No físico, no como lo conocían las especies biológicas comunes, sino una interferencia directa en los patrones de respuesta de Apex. Una presión interna que desorganizaba el impulso y lo convertía en ruido. Apex retrocedió un paso. El consejo observaba en silencio. Aquello era lo que esperaban ver. Su misión inicial. Ajuste de comportamiento. Pero Apex no estaba aprendiendo. Estaba recordando. Recordaba la voz que ya no estaba. Recordaba las manos que no le exigían nada. Recordaba la calma. Y recordaba quién la había roto. El entrenador avanzó un poco más. El emisor aumentó de intensidad. Los sensores comenzaron a alertar sobre picos anómalos. La musculatura de Apex estaba acumulando energía de forma peligrosa. Sus reflejos estaban siendo comprimidos, no anulados. Un error básico. Cuando finalmente se soltaran, lo harían todos a la vez. Uno de los observadores humanos pidió detener la prueba. Fue ignorado. El entrenador levantó la mano. No para atacar. Para tocar. Ese gesto, mínimo e innecesario, fue el detonante. El campo de restricción falló durante una fracción de segundo. Nadie supo por qué. Quizás fue una interferencia. Quizás fue Apex. El movimiento que siguió fue tan rápido que las cámaras no pudieron captarlo con claridad. Un giro. Un sonido seco. Un cuerpo cayendo sin resistencia. El cuello del entrenador se rompió antes de que su cerebro procesara el peligro. No hubo gritos. No hubo caos inmediato. Solo el cuerpo inmóvil en el suelo y Apex de pie, respirando con dificultad. La criatura no atacó a nadie más. No avanzó. No intentó escapar. Miró el cuerpo. Luego miró a los humanos detrás del cristal. Y entonces ocurrió algo que ningún miembro del consejo olvidaría jamás. Apex dio un paso atrás. Bajó la cabeza. Las orejas, normalmente erguidas, cayeron a los lados de su cráneo. Su respiración se volvió irregular. Y emitió un gemido. Suave. Inseguro. Dolorosamente familiar. No era el sonido de una bestia victoriosa. Era el sonido de un cachorro que no entiende que hizo mal. Los sensores enloquecieron. No por la violencia. Por la reacción emocional posterior. Apex estaba experimentando algo que no figuraba en ningún diseño genético. Culpa. Los humanos golpearon el cristal. No para huir. Para acercarse. Para tranquilizarlo. Para decirle que no estaba solo. El consejo ordenó el cierre inmediato de la sala. Campos de contención total descendieron, separando a Apex del cuerpo y de los humanos. La criatura se dejó encerrar sin resistencia. Se sentó. Y esperó. Durante horas. No atacó los campos. No mostró agresión. Permaneció inmóvil, con la cabeza baja, emitiendo sonidos suaves a intervalos irregulares. Como si esperara una corrección. O un perdón. Los informes posteriores fueron contradictorios, caóticos, escritos con prisa. Algunos clasificaron el incidente como una falla de seguridad. Otros como una reacción predecible ante estímulos extremos. Pero una línea, enterrada en un apéndice técnico, decía más que todo lo demás. El organismo Apex no reaccionó como un arma. Reaccionó como un ser que protegía un vínculo. El consejo no supo qué hacer con eso. Habían creado algo capaz de matar con precisión absoluta. Y lo habían enseñado a amar primero. Ese fue el verdadero error. Y ya no había forma de deshacerlo. No era un monstruo, era un reflejo. El encierro no cambió a Apex. Solo lo dejó pensar. Los campos de contención total vibraban con una energía constante, diseñada para mantener incluso a entidades de clase devastadora en un estado de aislamiento absoluto. Para cualquier criatura creada como arma, aquello habría sido un desafío. Un obstáculo. Un enemigo. Para Apex, fue silencio. Y en el silencio, Apex no se volvió más agresivo. Se volvió más atento. Los sensores registraron actividad cerebral continua. No caótica. No errática. Organizada. Apex no estaba luchando contra la contención. Estaba procesando lo ocurrido, reconstruyendo los eventos como una secuencia lógica, emocional, inseparable.
El cuerpo del entrenador ya no estaba allí. Pero su ausencia pesaba más que su presencia. Apex no entendía la muerte como concepto abstracto. No tenía mitología, ni rituales, ni lenguaje para definirla. Pero entendía consecuencias. Entendía pérdida. Y, sobre todo, entendía ruptura. Algo había cambiado para siempre. Desde las plataformas de observación, el consejo debatía con voces bajas y tensas. El incidente había sido transmitido, analizado cuadro por cuadro, desacelerado hasta el absurdo. El momento exacto en que el cuello se rompía ocupaba menos de medio segundo de grabación. Pero nadie podía dejar de mirar lo que vino después. El retroceso. La postura encogida. El gemido. Eso no estaba en ningún banco genético. Los humanos insistieron en participar en el análisis conductual. Por primera vez desde el inicio del proyecto, no pidieron permiso. Exigieron acceso. Habían advertido que el vínculo no podía romperse a la fuerza. Ahora, tenían pruebas. Apex no había atacado por dominancia. No había reaccionado por miedo. Había protegido. Eso lo cambiaba todo. Cuando los humanos se aproximaron nuevamente a la sala, Apex levantó la cabeza de inmediato. No se abalanzó. No mostró agresión. Se acercó lentamente al campo, deteniéndose a una distancia exacta, como si temiera cruzar un límite invisible. Esperó. La voz regresó. No órdenes. No reproches. Una presencia tranquila, constante, familiar. Los registros mostraron un descenso inmediato en los niveles de estrés. La musculatura de Apex se relajó por primera vez desde el incidente. Su respiración se sincronizó con el ritmo humano. Apex no buscaba aprobación. Buscaba confirmación. Que no había sido abandonado. El consejo observaba con creciente incomodidad. Aquello ya no era un experimento militar. Era algo más cercano a un espejo. Apex reflejaba exactamente lo que se le ofrecía. Dominación generaba violencia. Confianza generaba control voluntario. No obedecía por miedo. Elegía por vínculo. Los análisis profundos revelaron algo aún más perturbador. Apex no había atacado al entrenador por romper una regla. Había atacado porque el entrenador había sido identificado como una amenaza persistente hacia los humanos vinculados. No fue una reacción instintiva. Fue una evaluación. Eso significaba que Apex no solo sentía. Tomaba decisiones morales basadas en criterios propios. El concepto aterrorizó al consejo. Un arma con criterio es peligrosa. Un arma con lealtad es incontrolable. Algunos propusieron terminar el proyecto de inmediato. Neutralizar a Apex antes de que el precedente se propagara. Otros, más cautos, señalaron que eliminar a Apex no borraría la lección. Solo confirmaría el error. Mientras debatían, Apex seguía observando. Aprendiendo. Comprendiendo. Notó que los humanos hablaban más bajo. Que se movían con cuidado. Que algunos evitaban mirarlo, no por miedo, sino por culpa. Apex percibía eso. Y lo aceptaba sin reproche. No exigía nada. Solo presencia. El informe que surgió de aquella fase fue el primero en la historia del Consejo en usar una palabra prohibida en proyectos de armamento biológico. Responsabilidad. No hacia el arma, sino hacia el ser. Apex había sido diseñado para ser el depredador perfecto, pero había aprendido algo que ninguna simulación había anticipado, que la fuerza no era suficiente para justificar la acción. Los humanos no le enseñaron a matar. Le enseñaron a decidir. Y eso lo hacía infinitamente más peligroso, o infinitamente más confiable. El capítulo cerró con una advertencia que nadie quiso leer en voz alta. Si Apex es desplegado, no actuará como se le ordene. Actuará como crea que debe hacerlo. Y su criterio fue moldeado por humanos. Nadie en la sala ignoraba lo que eso implicaba. Porque si Apex era un reflejo, entonces la galaxia estaba a punto de verse a sí misma a través de los ojos de la humanidad. Cuando el Apex eligió a la humanidad, la alarma no sonó de inmediato. Ese fue el primer indicio de que algo iba terriblemente mal. En Helix 9, cada sistema estaba diseñado con redundancias absurdas. Si un sensor fallaba, otro lo sustituía. Si un sector era comprometido,
se aislaba en milisegundos. Pero cuando la estación comenzó a vibrar, no hubo luces rojas, ni protocolos automáticos, ni mensajes tranquilizadores. Solo una sacudida profunda, como si algo gigantesco hubiese rozado la estructura desde afuera. El consejo tardó segundos en comprenderlo. La amenaza no venía del interior. Las primeras imágenes llegaron fragmentadas. Cámaras externas mostrando siluetas deformadas atravesando el vacío sin trajes, cuerpos diseñados para el combate en ambientes extremos. Una especie que no negociaba, no exploraba, no advertía. Venían a tomar. Los sistemas defensivos se activaron tarde. Las torretas automáticas dispararon, pero los invasores se adaptaron en tiempo real. Sus escudos biológicos absorbían impactos que habrían pulverizado naves enteras. Cada metro ganado dentro de la estación se convertía en una carnicería silenciosa. Los humanos no huyeron. Se reagruparon. Y, casi de inmediato, todos miraron hacia el mismo punto. La sala de contención. Apex sintió la amenaza antes de que alguien hablara. Su cuerpo reaccionó con una precisión brutal. No por miedo. No por rabia. Por claridad. El ruido de explosiones lejanas alteró el aire. Los humanos se movían rápido, con una urgencia que Apex reconocía. No como caos, sino como determinación. Alguien dijo que no había tiempo. Alguien más dijo que no había otra opción. El consejo dudó. Liberar a Apex significaba aceptar algo irreversible. Pero no liberarlo significaba morir. El campo de contención se desactivó con un sonido grave, profundo, casi solemne. Apex no salió corriendo. Avanzó. Cada paso era medido. Cada músculo, preparado. No había euforia, ni confusión. Apex no estaba siendo soltado como un arma. Estaba siendo invitado a decidir. Y decidió. El primer invasor que apareció en el corredor no tuvo tiempo de reaccionar. Apex lo interceptó con una velocidad que superó todos los modelos predictivos. El impacto fue devastador. No hubo espectáculo. Solo eficiencia. Pero Apex no persiguió. Se giró. Buscó a los humanos. Los invasores avanzaban en oleadas, confiados en su superioridad biológica. Nunca habían enfrentado algo como Apex. No porque fuera más fuerte, sino porque no luchaba por instinto ni por órdenes. Luchaba por otros. Apex se colocó siempre un paso delante de los humanos. No como escudo pasivo, sino como frontera viva. Cada vez que un invasor intentaba flanquearlos, Apex ajustaba su posición. Cada vez que uno caía, Apex verificaba rápidamente el entorno antes de continuar. Nunca perdió de vista a los humanos. Los sensores captaron algo imposible de ignorar. Apex estaba priorizando objetivos en función de la cercanía a personas humanas, no del nivel de amenaza directa. Eso no era programación. Era elección. Uno de los invasores logró atravesar una línea defensiva y se lanzó hacia un grupo de técnicos humanos desarmados. Apex reaccionó sin dudar, interponiéndose con su propio cuerpo. El impacto atravesó su piel reforzada, pero no retrocedió. Contraatacó con una precisión brutal. Cuando el invasor cayó, Apex no celebró. Se inclinó. Revisó a los humanos. Solo cuando estuvo seguro de que respiraban, volvió a levantarse. El consejo observaba desde una sala secundaria, en silencio absoluto. Aquello ya no era una simulación. Era una lección en tiempo real. Apex no estaba protegiendo la estación. Estaba protegiendo a una especie. La invasión fue contenida tras horas que parecieron eternas. Los invasores, incapaces de adaptarse a una defensa tan impredecible, se retiraron. Dejaron atrás cuerpos, restos biológicos, silencio. Apex se detuvo. Su respiración era pesada. Su cuerpo mostraba heridas, pero permanecía erguido. Giró lentamente, buscando. Encontró a los humanos. Se acercó despacio. Bajó la cabeza. Redujo su tamaño. Esperó. No pidió reconocimiento. No pidió órdenes. Solo comprobó que seguían allí. Uno de los humanos se sentó en el suelo, exhausto. Apex hizo lo mismo. A su lado. Sin invadir. Sin tocar. Los registros finales de la batalla no destacaron la fuerza de Apex. Destacaron su contención.
El Consejo comprendió demasiado tarde lo que habían creado. No un arma definitiva, sino un guardián. Y cuando Apex eligió, no eligió poder, ni victoria, ni dominio. Eligió a la humanidad. La lección que la galaxia no olvidó. Después de la batalla, el silencio fue más pesado que la guerra. Helix 9 flotaba herida en el vacío, con sectores destruidos y luces apagadas como cicatrices visibles. Los equipos de emergencia se movían despacio, agotados, procesando lo que había ocurrido. La estación seguía en pie, pero nada volvería a ser igual. Apex permanecía inmóvil en el centro de la sala principal. No vigilaba. No patrullaba. No esperaba órdenes. Simplemente estaba allí. Su cuerpo mostraba señales claras de combate. Heridas abiertas, tejido regenerándose lentamente, respiración profunda. Cualquier arma diseñada por la galaxia habría entrado en un estado de reposo o habría exigido mantenimiento inmediato. Apex no. Apex giraba la cabeza de vez en cuando, siguiendo el movimiento humano. Verificando. Contando. Asegurándose. Cuando los humanos se sentaron en el suelo, exhaustos, Apex hizo lo mismo. Cuando uno de ellos tembló, Apex se acercó un poco más. No tocó. No invadió. Solo redujo la distancia. Como si entendiera que, después del miedo, viene el vacío. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. Nunca antes se había hecho algo así tan pronto después de un conflicto. Pero nadie se atrevía a posponerlo. Lo ocurrido había roto demasiadas certezas. Las grabaciones se reprodujeron una y otra vez. Apex interponiéndose entre humanos y enemigos. Apex absorbiendo impactos destinados a otros. Apex deteniéndose para comprobar vidas antes de continuar. Y, finalmente, Apex sentándose junto a ellos cuando todo terminó. No como vencedor. Como compañía. Los analistas intentaron encontrar una explicación técnica. Algoritmos ocultos. Sesgos de programación. Fallos en el condicionamiento. Pero cada hipótesis se derrumbaba ante el mismo hecho irrefutable. Apex no actuó como fue diseñado. Actuó como fue criado. El informe final tardó más de lo habitual. No por falta de datos, sino porque nadie quería escribir la conclusión. Cuando finalmente se presentó ante la galaxia, fue breve. Frío en forma. Devastador en contenido. La humanidad no crea armas como el resto de las especies. La humanidad crea vínculos. Y cuando esos vínculos son amenazados, incluso sus monstruos eligen protegerlos. Apex fue reclasificado. Ya no como activo militar. Ya no como proyecto experimental. Sino como entidad soberana bajo custodia humana. Algunos miembros del Consejo protestaron. Argumentaron que Apex era demasiado peligroso para ser dejado en manos de una sola especie. Que su sola existencia alteraba el equilibrio de poder. Los humanos no lo negaron. Solo respondieron con una pregunta sencilla. ¿A quién atacó Apex cuando tuvo libertad total? La respuesta fue incómodamente clara. Apex nunca atacó a quien no representara una amenaza directa hacia los humanos. Nunca persiguió por venganza. Nunca castigó por dominancia. Nunca mató por placer. Y eso, para la galaxia, fue más aterrador que cualquier arma. Días después, cuando Helix 9 comenzó a ser evacuada, ocurrió algo que no figuró en ningún informe oficial. Un niño humano, hijo de uno de los técnicos, se separó del grupo durante la evacuación. Caminó sin miedo hacia Apex. No corrió. No gritó. Simplemente se acercó. Apex lo vio. Su postura cambió de inmediato. Redujo su tamaño. Bajó la cabeza. Ocultó los colmillos. Se sentó. El niño se apoyó en su costado, cansado, y cerró los ojos por un momento. Apex no se movió. Respiró más despacio. Como si supiera que, en ese instante, su fuerza ya no era necesaria. Cuando las naves partieron, Apex observó el vacío sin moverse. No parecía triste. No parecía solo. Parecía completo. El último registro del Consejo, archivado y sellado como advertencia histórica, decía lo siguiente. Nunca subestimes a una especie que enseña a sus depredadores a amar. Porque cuando llegue el momento de elegir, no lucharán por órdenes, ni por poder,
ni por supervivencia. Lucharán por aquello que consideran hogar. Y en algún lugar del espacio, mientras la galaxia ajustaba sus doctrinas militares, Apex siguió caminando junto a los humanos. No como arma. No como monstruo. Sino como el reflejo más honesto de lo que la humanidad siempre fue.